Gracias, buenas tardes a todo el país nuevamente y a todo el equipo de producción que está muy atento ahí, Lorena, Francis. Ahí sí. Bueno, miren, nosotros hemos visto después de las elecciones pasadas, lo que estamos viendo es más o menos que hay partidos que están celebrando, ya se está nombrando gente en el nuevo gabinete, pero hay otras organizaciones que se están analizando, hay otros que están haciendo bembita, haciendo refunfuño, y hemos visto que hay gente que está hasta expulsando dirigentes de los partidos, pero que si usted se va a la realidad, usted a veces los que son expulsados, como es el caso de los que están expulsando del Partido Reformista, realmente son los que tienen la mayor parte en su haber. Pero bueno, el punto es que ahora es el momento de pasar balance y de verificar qué ha pasado con el ambiente político en sentido general y de ver qué detalles hay a tomar en cuenta para que son errores del hoy para que no vuelvan a suceder en el futuro. Es un buen momento para programarse, para iniciar nuevas metas, para verificar qué hicimos mal, que no debemos volver a repetir, qué hemos hecho históricamente, que ya está desfasado y hay que moverse y hay que ir cambiando porque nada es permanente, la vida es cíclica, el ser humano y las circunstancias van avanzando y usted tiene que ir adecuándose a los nuevos tiempos. Y es momento de que los partidos, por ejemplo el PLD, que es el partido que está gobernando y que va a salir del poder, que tiene un buen tiempo ahí, bueno, es momento de revisarse internamente, de verificar qué ha pasado incluso en su alta dirigencia, si es conveniente mantener los lineamientos que hasta ahora un comité político que aparentemente y desde muchas ópticas ha sido encumbrado y empoderado y que quizás se ha encumbrado tanto que no ha permitido tener ese contacto que antes se tenía con las masas. Yo también he dicho y voy a ser muy coherente con relación a los cargos políticos que son casi vitalicios, que no estamos de acuerdo. Ese mismo en el PLD se llama comité político, en otras organizaciones directorios, bueno, y así, las autoridades propias de un partido político no tienen que ser para toda la vida, no tienen que ser para permanecer ahí como si fueran insustituibles. Yo pienso que todos tenemos los derechos de ocupar ciertas posiciones y de ahí dar la oportunidad a que otros también tengan esas oportunidades. Pero también hemos visto cómo el egoísmo y el creerse que se puede permanecer en un cargo permanentemente como si fuera suyo, como si lo hubiera heredado, como si fuera la finca que le dejó su abuelo, entonces eso viene dañando lo que son las instituciones. En este caso, sería bueno verificar si se pueden permanecer en un cargo por X cantidad de años. Por ejemplo, en ese mismo comité político pudiera fijarse unos 12 años, 10 años como un periodo para permanecer y para ir preparando un relevo que permita que los cuadros se vayan renovando. Pero fíjense que producto de encumbrarse en el poder y creerse que los cargos son eternos, es que hemos visto desplomarse a varias fuerzas políticas. Nosotros hemos visto hoy que vemos lo que estaba aconteciendo con el Partido Reformista Social Cristiano, ya lo vimos con el PRD. Fíjense si se pasa balance a los números, en qué se ha convertido hoy el glorioso PRD de aquellos tiempos, el gran partido de masas que hoy, bueno, con su división, y yo insisto, se fue el 90%, se quedó el 10% y el 10% se ha reducido. El Partido Reformista se repartió entre varios y según las conveniencias, en un momento determinado estoy aquí, en el otro cruzo a la acera de enfrente y se quedó una parte de la militancia en el PLD, la otra pasó al PRM, la otra se quedó sola. Y en conclusión,
Hemos asistido a la debacle de varios partidos. Ahora mismo se da en el PLD la división con Leonel Fernández, que sale de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que hemos visto es que generalmente el que se queda con el poquito va desapareciendo. En este caso, el PLD se quedó con las mayores cuotas porque el partido es el PLD, quien se fue uno de sus miembros, y aunque tuvo incluso una participación que hasta es de felicitar en los pasados comicios, porque obtuvo unos números que, si los comparamos con otros partiditos que están ahí hace tiempo haciendo amagar y no dar, y si los comparamos con el Partido Reformista que era y que ha ido desvaneciéndose en el tiempo, y con el PRD que era y ha ido desvaneciéndose en el tiempo, digamos que la Fuerza del Pueblo incluso ha tenido una participación interesante. Sin embargo, aquí lo que cabe destacar es que si todas las fuerzas políticas del sistema se analizan a lo interno, se van a dar cuenta que el hecho de querer perpetuarse, permanecer y que secuestrar incluso una organización no sirve para nada, porque en el tiempo y en la práctica hemos visto que eso lo único que contribuye es a destruir. Hoy el que era el Partido Reformista Social Cristiano, que gobernó este país por 5 periodos por lo menos, 6, miren en qué se ha convertido. Si buscamos, uno piensa desde aquí que nunca más sería opción de poder, bueno, a menos que pase un milagro, pero con los números que hoy presentan no parecería. Y lo que pasa con el PRD de hoy, del 5 de julio, y su participación en las elecciones, parecería que entonces el grupito se quedó con las siglas, como se dijo en algún momento, y que lo que era el PRD cruzó a ser el PRM, y por eso hoy es opción de poder. Tenemos razones, por eso mismo, para pensar que el grupito que pasó para la Fuerza del Pueblo en un momento determinado se irá desvaneciendo, aunque insisto en que la participación de Leonel Fernández, por ser quizás un líder más afianzado, no es comparable con lo que ha quedado en el Partido Reformista o con el PRD, porque Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces de la República Dominicana y ha tenido un liderazgo sólido. Sin embargo, las bases de su propio partido, el PLD, en su momento y a su salida, lo acusó de haber dejado de lado las bases y de haberse encumbrado. Y recuerdo que en un momento determinado incluso el propio presidente de la República le llamó el encumbrado como los dioses de los Olimpos. De aquí que estamos de cara al futuro y a lo que va a pasar en la República Dominicana. Parece que estamos frente a un escenario en el que hay 2 fuerzas políticas mayoritarias y principales y protagonistas. Ojalá y este sistema nuestro se fortalezca, y entendemos que el fortalecimiento del sistema depende mucho de cómo se manejen los partidos políticos y esas bases que ellos integran. El que no sabe gobernar un partido no va a poder gobernar, no va a saber gobernar un país, porque al final de cuentas gobernar una pequeña empresa, si lo hiciste mal o bien, entonces ¿cómo vas a poder gobernar a un país? Eso se traspola, se traduce, y es lo que hemos visto recientemente. Así es que sirva la reflexión para que lo que queda de los viejos, otrora grandes partidos, se analicen entre sí y sepan qué es lo que va a corresponder de ahora en adelante, porque yo veo muy difícil que se puedan recomponer esas fuerzas y volver a ser lo que una vez hicieron, lo que una vez fueron. Pero es importante destacar que los que se han quedado con las siglas y han perpetuado con ellas no han logrado más que disminuir cada día a esos partidos políticos que ya no pueden, yo creo que ya no pudieran ser menos de lo que son, y que le han quitado parte de lo glorioso que fueron en algún momento de la historia. Y
lamentablemente o afortunadamente, digo lamentablemente porque, señores, en un sistema donde hay solamente 2 partidos, no sé hasta qué punto eso sea bueno. O sea, parecería que entonces la canana se divide, ahora subes tú y bajo yo, y entonces en la próxima ocasión bajas tú y subo yo, y eso tampoco sé si es muy positivo para el país. Ojalá y se puedan recomponer los pequeñitos que quedaron en un bloque y formar una tercera fuerza emergente. Y ojalá y de todo lo que ha acontecido para los grandes también haya ese aprendizaje, que se puedan renovar los cuadros a lo interno, que se le dé la oportunidad a nuevas figuras, a figuras jóvenes incluso que quieren participar en política y que siempre han encontrado el escollo de los grandes dirigentes, que por eso muchas veces se les ve tan odiosos, porque en el sentido de que se encumbran allá arriba y de que son parte ya de un comité político que creen que nunca van a salir de ahí, entonces las cosas se van amañando. Yo creo que lo único que puede ir cambiando y haciendo que todo sea más positivo cada vez es el hecho de que haya fuerzas emergentes, de que los cuadros se puedan renovar y de que nadie crea que ese cargo que tiene es eterno, que le dé oportunidades a otros que vayan subiendo, que se trate aquí de verdad la ciencia política para favorecer al país, para el bienestar del país, para tener de verdad la intención de ir al Estado a servir y no a servirse, que creo que es lo que se ha ido perdiendo últimamente, en los últimos años sobre todo, porque la política se ha tomado como chabacanería y se le ha dado entrada a cualquier cosa. Que desde ahora se vaya enfrentando las mañas y se vayan enfrentando los males que amenazan este sistema que tenemos nosotros, este sistema democrático, que se vaya enfrentando incluso las amenazas de fuera que pretenden ingresar al poder para enquistarse en él y para desde ahí poder operar incluso el crimen organizado.